Clasificación del fuego. Las clases de fuego se categorizan según el material combustible, y cada una requiere un agente extintor específico para evitar accidentes. Un ejemplo claro sería como una explosión por usar agua en un sartén con aceite caliente. Para mayor detalle les mencionaré los 6 tipos de fuego. 1. Clase de fuego A. Sólidos comunes. Involucra materiales orgánicos sólidos que al quemarse dejan brasas y cenizas. Por ejemplo, la madera, papel, cartón, textiles, plásticos y caucho. El fuego de clase A se representa por un símbolo triángulo verde con la letra A. Para combatir este tipo de fuego es el enfriamiento, principalmente con agua. 1. Clase de fuego B. Líquidos y gases inflamables. Son los fuegos que se desarrollan en la superficie de líquidos o gases que no dejan brasas. Por ejemplo, la gasolina, petróleo, pinturas, alcoholes, solventes, gas GLP o acetileno. El fuego de clase B se simboliza por un cuadrado rojo con la letra B. Para poder combatir este fuego, se usa el método de sofocación e inhibición. Esto quiere decir que podremos usar el extintor PQS y el de espuma. Está prohibido usar agua en chorro, es esta clase de fuego. Clase de fuego C. Equipos eléctricos energizados. Son fuegos que involucran equipos conectados a una fuente de energía eléctrica, como por ejemplo tableros eléctricos, motores, computadoras, transformadores y electrodomésticos. El fuego de clase C se simboliza con un círculo de color azul con la letra C. Para poder combatir este fuego se usa agentes no conductores como el dióxido de carbono y el extintor tipo PQS. 1. Clase de fuego D. Metales combustibles. Son fuegos de alta temperatura que ocurren en metales reactivos. Son poco comunes en oficinas, pero críticos en minería e industria pesada, como por ejemplo metales como el magnesio, titanio, sodio, potasio, litio y aluminio en polvo. El fuego de clase D se simboliza con una estrella de color amarilla con la letra D. Para poder combatir este fuego, se usa polvos especiales para metales, y está prohibido el uso de agua, porque puede causar explosiones violentas. 2. Clase de fuego K. Aceites y grasas de cocina. Son fuegos generados en elementos de cocina que involucran medios de cocción vegetales o animales, como por ejemplo aceites vegetales, mantecas y grasas en freidoras industriales o cocinas. El fuego de clase K se simboliza por un hexágono negro o cuadrado con la letra K. Para poder combatir este fuego, se usa el acetato de potasio. Este agente crea una capa jabonosa que sella el vapor y enfría la grasa. 1. Clase de fuego L. Riesgos por las baterías de ion litio y dispositivos electroquímicos. Son fuegos de alta peligrosidad caracterizados por fugas térmicas, rápida reignición y liberación de gases tóxicos. Reignición. Incluso si apagas la llama visible, la batería puede volver a encenderse horas o días después si no se enfría el núcleo. Gases tóxicos. Liberan vapor de fluoruro de hidrógeno y otros gases altamente peligrosos en espacios cerrados o minas subterráneas. Como cultura antes de la ISO 3941 en 2026, estos incendios se trataban erróneamente como clase B, líquidos, o clase C, eléctricos. Sin embargo, las baterías de ion litio presentan un fenómeno único. El embalamiento térmico, por ejemplo, una vez que una celda falla, genera su propio oxígeno y calor, contagiando a las demás en una reacción en cadena que los extintores comunes no pueden detener fácilmente. Agentes extintores para el fuego clase L. Bajo esta nueva clasificación, se han estandarizado 3 tipos de agentes específicos, las cuales son: método de dispersiones acuosas de vermiculita, agentes encapsuladores y último mantas ignífugas especiales. Formas de transferencia del calor. En esta sección entenderemos cómo se mueve el calor, ya que es la base para comprender por qué el fuego se propaga tan rápido en una estructura o en una galería minera. El calor siempre viaja de un cuerpo más caliente a uno más frío buscando el equilibrio. Existen 3 formas fundamentales de transferencia. Conducción, también conocido como contacto directo. Es el flujo de calor a través de un material sólido por contacto directo. Si calientas un extremo de una barra de metal, los átomos vibran y pasan esa energía a los vecinos hasta que toda la barra quema. Como por ejemplo si un motor se sobrecalienta, el calor extremo se transfiere por contacto directo a través de componentes metálicos causando daños a los empaques y la evaporación del refrigerante. Como dato, los metales son excelentes conductores, mientras que la madera o el plástico son aislantes. Convección. Es la transferencia de calor mediante el movimiento de fluidos, aire, gases calientes o líquidos. El aire caliente es más ligero, por lo que sube, mientras que el aire frío baja.
Un ejemplo claro de esta forma de transferencia del calor es cuando ocurre un incendio en socavón, para que los gases tóxicos y el calor suben por las chimeneas o niveles superiores, propagando el fuego a zonas que ni siquiera han tenido contacto con la llama. Radiación. Aquí no se necesita contacto físico ni aire para que el calor viaje. El calor se desplaza en forma de ondas invisibles, como el calor del sol o de una fogata. Como por ejemplo, si un vehículo pesado se incendia, el calor radiante puede encender neumáticos de otros vehículos cercanos, aunque no haya llamas tocándolos. Como dato, la radiación viaja en todas direcciones y a la velocidad de la luz, hasta encontrar un objeto que absorba esa energía. Métodos de extinción del fuego. Extinguir un fuego consiste en romper el tetraedro del fuego. Existen 4 métodos físicos y químicos, los cuales consisten en eliminar o interrumpir al menos uno de esos componentes. Método del enfriamiento es el método más común, el que consiste en bajar la temperatura del combustible por debajo de su punto de ignición. Para poder enfriar el fuego, se utilizará el agua como agente principal, ideal para fuegos de clase A, como por ejemplo la madera, papel, cartón, entre otros. Método de sofocación. Este método consiste en desplazar el oxígeno o cubrir el fuego para que no respire. Este método es efectivo en líquidos inflamables, clase B, y fuegos eléctricos, clase C. Como agente principal se suministrará de dióxido de carbono, CO2, espumas o mantas ignífugas. Método de segregación o eliminación. Este método consiste en atacar el combustible, tratando de retirar la fuente de alimentación del fuego, como por ejemplo cerrar una válvula de gas, retirar cilindros de acetileno cercanos, o crear una línea de defensa retirando maleza en fuegos forestales. Método de inhibición. Es un proceso químico donde el agente extintor interfiere en la combinación de los vapores del combustible con el oxígeno. En palabras simples, atacaremos la reacción en cadena. Es el método más rápido para detener llamas vivas de forma instantánea. Para poder conseguir atacar la reacción en cadena, usaremos el extintor polvo químico seco, PQS. El nuevo reto. Extinción en clase L. Baterías de litio. Como mencionamos antes, las baterías de litio requieren un método combinado, como el método de dispersiones acuosas de vermiculita, agentes encapsuladores y último mantas ignífugas especiales. Dispersiones acuosas de vermiculita. Crean una barrera que aísla las celdas y enfría el sistema. Agentes encapsuladores, F500. Modifican el agua para que penetre y enfríe el núcleo de la batería mucho más rápido. Mantas ignífugas especiales. Diseñadas para resistir las altísimas temperaturas de las baterías y contener la propagación. Tipos de extintores portátiles. ¿Qué son los extintores portátiles? Es la primera línea de defensa contra un incendio. En términos técnicos, un extintor portátil es un equipo autónomo diseñado como un dispositivo de respuesta rápida para apagar fuegos en su etapa inicial. Bueno, los tipos de extintores portátiles más utilizados en la industria son las siguientes. 1. Extintores de polvo químico seco, PQS. Es el más común y versátil. Por lo general, está compuesto por fosfato monoamónico. Y este tipo de extintor interrumpe la reacción química, inhibición, y crea una costra sobre los sólidos logrando sofocarlo. Apto para fuegos de clase A, madera, papel, tela. B. Líquidos inflamables como gasolina o pintura. Y C. Equipos eléctricos energizados. En mina los podemos encontrar en las unidades, oficinas, campamento, entre otros. Detalle negativo del extintor es que, si se usa en el motor de una excavadora o en un tablero eléctrico, el residuo puede comerse los circuitos o desgastar los rodamientos si no se limpia profundamente de inmediato. Esto porque el polvo es corrosivo y abrasivo. Otro punto negativo es que no tiene poder de enfriamiento. Esto significa que el fuego puede parecer apagado, pero si el metal sigue al rojo vivo, puede haber reignición. En pocas palabras, se puede reactivar el fuego. 1. Extintores de dióxido de carbono, CO2, también conocido como agente limpio. Especial para incendios clase B y C. No deja residuos y no daña equipos eléctricos delicados o electrónicos. Este tipo de extintor se almacena como líquido criogénico y sale como gas y nieve carbónica. Este agente extintor trabaja sofocando, en otras palabras, desplaza el oxígeno. Detalle negativo del extintor es que no tiene manómetro. En ese caso, para saber si está lleno se tiene que pesar. Como dato, el peso viene troquelado en el cuello del cilindro. En su uso se debe tener precaución con el gas que sale a -79°C. Si el operador toca la corneta de descarga sin guantes, sufrirá quemaduras por frío extremo. Además, en espacios muy cerrados, por ejemplo un contenedor, puede causar asfixia al desplazar el aire respirable. 2. Extintores de agua.
Este tipo de extintores puede ser de agua pura o agua con espuma. En este sentido es útil para incendios con materiales sólidos combustibles como la madera. Su mecanismo de extinción es con un enfriamiento masivo. Detalle negativo del extintor es que, como se usa agua, esta tiene la propiedad de conducir la electricidad. Por ejemplo, si lo usas en un tablero energizado, esto significa una sentencia de muerte por electrocución. 1. Extintores de acetato de potasio. Este tipo de extintor está diseñado específicamente para cocinas comerciales, grasas, aceites animales y vegetales. Su mecanismo de extinción es la saponificación. Consiste que el agente reacciona con la grasa hirviendo y la convierte en una capa de jabón, que no se quema y enfría el aceite. En caso que intentes apagar un fuego de cocina con un PQS común, la presión del polvo puede salpicar el aceite hirviendo y propagar el fuego a las paredes. Por eso el clase K sale como una niebla fina. 2. Extintores de polvo especial o conocido como extintor de clase D, por ser utilizado exclusivamente para metales combustibles como litio, magnesio, sodio o potasio. Tiene un mecanismo en que el polvo forma una costra térmica que absorbe el calor extremo. Estos fuegos pueden superar los 2000 grados C. En estos casos, el extintor clase D es la única opción segura, porque si usas el agua sobre un metal ardiendo, causa una explosión de hidrógeno. ¿Qué es una explosión de hidrógeno? Es cuando el gas hidrógeno se mezcla con oxígeno en concentraciones del 4% al 75% y se enciende, liberando energía rápidamente. 1. Extintores clase L. Bajo la actualización normativa ISO 3941 en 2026, esta clase se separa de las demás porque el comportamiento del fuego en una batería no se parece a nada que hayamos visto antes. El agente estrella de estos extintores es la vermiculita líquida. Se usa este agente por tres motivos. Primero, encapsulamiento. Al disparar el extintor, las partículas microscópicas de vermiculita se expanden y crean una coraza mineral alrededor de las celdas de la batería. Segundo, genera un enfriamiento crítico, porque el componente acuoso absorbe el calor masivo, tratando de bajar la temperatura por debajo del punto crítico para detener el contagio entre celdas. Y tercero, brinda una barrera de oxígeno al momento de secarse. Esta forma una película sólida que impide que los gases inflamables salgan y que el oxígeno exterior entre. Partes de un extintor. En esta sesión, identificaremos las partes de un extintor para poder realizar una inspección adecuada. Es vital que no solo vean el extintor como un cilindro rojo, sino que reconozcan cada uno de sus componentes mecánicos y de seguridad. Identificaremos a detalle las partes de un extintor portátil estándar, PQS o agua. 1. Conjunto de disparo y seguridad. Esta es la parte superior, donde el usuario interactúa directamente con el extintor, como son. Cilindro, es el recipiente de acero diseñado para soportar la presión interna del agente y el gas expulsor. Manómetro, es el indicador de presión. La aguja siempre debe estar en la zona verde. Si está en la roja izquierda significa que está descargado o derecha que significa sobrepresión, el equipo es inoperable. En caso excepcional, los extintores de dióxido de carbono no tienen manómetro porque se verifican por su peso. Palanca de accionamiento, es la palanca o manija superior que se presiona para liberar el agente extintor. Palanca de soporte, es la palanca inferior fija que sirve para cargar y mover el extintor sin accionarlo. Pasador de seguridad, pasador metálico que impide que la palanca de accionamiento se presione accidentalmente. Precinto de seguridad, pequeño sello de plástico que garantiza que el pasador no ha sido retirado y que el extintor no ha sido manipulado. 2. Conjunto de descarga, es el sistema que dirige el agente hacia el fuego. Manguera, tubo flexible reforzado que permite dirigir el chorro con precisión. Boquilla, es el segmento o el elemento por donde se libera el agente extinguidor. En caso del extintor PQS, es una boquilla pequeña, y en caso de los extintores de dióxido de carbono, es una tobera de descarga ancha. Esto con la finalidad de permitir la expansión del gas. Tubo sifón, es el tubo interno que va desde la válvula hasta el fondo del cilindro, permitiendo que el agente salga cuando se presiona la palanca. 3. Identificación y riesgos. La parte informativa que dicta la normativa NTP, Norma Técnica Peruana. Etiqueta de instrucciones, indica las clases de fuego, A, B, C, entre otros, para las que es apto y los pasos básicos de uso, RAPE. Placa de marcaje, información grabada en el metal del cilindro, como la fecha de fabricación y la presión de prueba hidrostática. Tarjeta de inspecciones, registro donde se anotan las revisiones mensuales. En minería esto es auditado constantemente.